Vamos a continuar con nuestra serie basada en el libro de Corintios. Y bueno, las semanas pasadas veíamos acerca sobre la autoridad en todos los ámbitos, en la casa, en el gobierno, en la iglesia, algunas actitudes que debemos tomar, la sujeción, una autoridad llevada conforme a la palabra del Señor, no enseñoreándose, pero sí firme, sí en responsabilidad de ser tomada sin ceder a las circunstancias o cómo es que muchas autoridades han dejado esa responsabilidad por no tener problemas, ¿verdad? Pero bueno, nosotros vemos en las cartas de Pablo, nuevamente él hablando en cada una de ellas, en sus 13 cartas, confirmando su apostolado, su autoridad, y hablando desde sus cartas también con autoridad. Hasta con Timoteo, por ejemplo, dice 1 Timoteo 3:15, para que si tardo, hablándole de que te escribo estas cosas, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En algunas otras ocasiones también Pablo tuvo que tomar autoridad desde lejos, aquí en las cartas de Corintios, sobre una cuestión de disciplina en la que él decía, aunque yo no esté con ustedes, estoy en espíritu con ustedes, hablando y diciendo, yo desde este momento entrego a este hombre en manos de Satanás, ¿verdad? Ese es el tipo de autoridad del cual Pablo habla en sus cartas y de las cuales también él tiene que hacer uso o hablar al principio de cada una de sus cartas para que lo que se escuche tiene un peso. Recuerda, hermano, que la autoridad fue puesta por Dios, sea la que sea y sea como se porte, ¿sí? A nosotros nos toca esa parte de sujetarnos. Y repito, todos, aunque seamos autoridad, porque en la iglesia aquí, en las ocasiones en las que les mencionamos o preguntamos quién es la autoridad, fueron muchas las personas que levantaron la mano. Sin embargo, todas las autoridades estamos bajo autoridad. Y las autoridades, por decirlo así, que no dependen de nadie, en realidad dependen de Dios, ¿verdad? Y eso es lo más pesado que una autoridad puede tener. Si no tiene a nadie humano puesto como autoridad sobre él, tiene como autoridad a Dios, y las cuentas que va a dar pues son las que Dios le exija, ¿sí? Pero bueno, entonces, ya habiendo establecido la cuestión de la autoridad de Pablo, él procede a decirle a los corintios cuál es la condición de ellos. Primeramente, su condición espiritual, la cual ya sabemos, nosotros todos somos santos, ¿verdad? De acuerdo a la limpieza, al lavamiento de la sangre del Señor Jesucristo, el Señor nos ha declarado santos y justos, ¿verdad? Ambrose Bierce dio una definición de santo y dice, él dijo, un santo es un pecador muerto, revisado y editado, ¿no? Bueno, eso es lo que es para la tradición en realidad, pero tú sabes, hermano, que ninguna de esas es una perspectiva bíblica de lo que es un santo, ¿no? En todas las cartas de Pablo, hermano, él usa la palabra santo para referirse a cada uno de nosotros los cristianos que estamos vivos, no estamos muertos. No son unos pocos seleccionados, sino todos y cada uno de los creyentes que estamos aquí, ¿verdad? De hecho, creo que esa va a ser la palabra favorita de Pablo para nombrar a los cristianos, porque al menos ahí en sus cartas las utilizó aproximadamente unas 60 veces para dirigirse hacia ellos.
Voltea con tu hermano que está ahí a tu lado y dile, ¿tú eres santo? Y el otro le tiene que responder, sí, sí, sí soy santo, ¿no? Perdón. Entonces los que conocemos al Señor Jesucristo, tenemos que recordar eso. Debe ser una conciencia diaria. Tú eres santo. Cuando estés en una situación de tentación, donde se te ponen dinero, oportunidades para robar, oportunidades para enojarte, desesperarte, amargarte, oportunidades para decir palabras más allá de lo que tienes que decir. ¿Qué es lo que tienes que recordar, hermano? Tú eres santo. Tú eres santo, ¿sí? Cuando el amigo venga y te dice, ándale, ven, te invito unas chelas, ¿no? Acuérdate, ¿qué? Tú eres santo. Ándale, sí, tú aquí, mira, fúmate uno conmigo, del verde, ¿no? Le dicen, un brownie, ¿no? ¿Qué? ¿De veras vas a dejar que esa basura contamine tu santidad, hermano? ¿Tú eres qué? Acuérdate, tú eres santo. Cuando te vayas a enojar, ¿qué? Mamá con sus hijos, papá con sus hijos, cuando vayas a... ¿qué? Tú eres santo. Acuérdate, hermano, acuérdate. Cuando quieras contestarle a tus papás, porque, qué injustos, tú eres, ¿qué? Santo. Tú eres santo. Y no el enmascarado de plata. Tú eres santo. Entonces, dice 1 Corintios 1, versículos 1 al 2, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes nuestro hermano. Ahí él está mencionando a la persona a la que le está dictando la carta. Regularmente los apóstoles no escribían sus cartas, sino alguien más. Él dictaba y el otro estaba apuntando allí, ¿verdad? Entonces Sóstenes es muy probable que sea el que está tomando el dictado de Pablo para escribir la carta. Hay algunas ocasiones en las que Pablo tiene que escribir con su propia letra y dice, miren, esta es mi letra, así con letras grandes como les escribo. Algunas ocasiones Pablo dice eso porque para que vean que esta sí es mi carta y para que vean que lo que les digo es cierto. Esta es mi letra, les escribo esto, ¿no? Pero regularmente los apóstoles dictaban y había gente que tomaba el dictado, ¿verdad? Luego dice el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo. Y luego dice que llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, ¿verdad? Entonces, no son los únicos santos los de Corinto, ¿verdad? Sino, dice, con todos aquellos, no solamente los de Corinto, sino todos los de la iglesia en todas partes del mundo, hermano, ellos son, ¿qué? Santos. Con todos los que invocan al Señor. Entonces, un santo, hermano, es aquel que invoca el nombre de Cristo, ¿sí? Y si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, nosotros vemos muchos santos, ¿no? Ustedes se acuerdan después de que Adán cae y todas las generaciones después de él, Caín decide irse por un lado, pero los hijos de Set, dice, invocaron al Señor. ¿Sí? Entonces, un cristiano, uno que invoca el nombre de Cristo, esa, hermano, es la acción básica de todo creyente, el cual es llamado salvo.
Cualquiera que se salva y que conoce al Señor Jesucristo es un santo. Es un hijo de Abraham que es bendecido y que bendice a todas las naciones del mundo. ¿Sí? Y dijimos la última vez que él comienza diciendo, ustedes son santificados, pero son llamados a ser santos en la práctica. ¿Sí? Ahorita ya contestamos, somos santos porque somos llamados por Dios santos, porque Él nos limpió con su sangre, porque delante del Señor estamos presentados puros y sin mancha. Pero en la práctica, ¿somos santos? Ahora, pregúntale a tu hermano, hermano, en la práctica, ¿tú eres santo? Nada más que te diga que sí, ¿verdad? Todavía algunos cristianos, o sea, es muy extraño oír esto de un cristiano que diga, es que yo ya no peco. Y mira, y no es orgullo decir que somos pecadores, ¿verdad? Que no es un orgullo decir que somos pecadores, pero somos pecadores, hermano. Dice la palabra, el apóstol Juan, que todo aquel que dice que no peca, le hace a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios dijo que nosotros somos pecadores. Por el simple hecho de que Dios dijo que somos pecadores, ¿qué somos? Pecadores. Y si decimos, yo no peco, yo hago las cosas bien, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? Pues Señor, tú eres mentiroso porque tú dijiste que peco, pero yo no peco, ¿verdad? Entonces somos llamados a ser santos. Somos santos, sí, en Cristo, pero somos llamados a ser santos. Entonces, les escribo, Corintios, a ustedes los santos, que actúen como santos. Ese es realmente el propósito de los primeros versículos en donde habla de ser santo, ¿verdad? Y hablamos de eso con cierto detalle ahí al principio de la serie, que la base o fundamento de todo comportamiento de la vida cristiana es nuestra propia identidad en la santidad. El hecho de quiénes somos es la premisa, hermanos, sobre la cual la palabra de Dios basa el hecho de cómo debemos actuar, cómo debe ser nuestro comportamiento. Es una orden, es un imperativo, deberías, no es, hermano, una sugerencia. Y todo el Nuevo Testamento nos dice una y otra vez, dice, compórtate como santo. Compórtate como yo, que soy santo, ustedes sean santos en toda vuestra manera de ¿qué? De vivir. Debemos actuar como Él. Nuestras vidas deben conformarse a Él. ¿Se acuerdan de Juan 8, donde sale la mujer sorprendida en adulterio? Donde el Señor le dice, vete y no peques más. Eso es interesante de ver porque también el Señor le dijo, ni yo te condeno, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba diciendo allí el Señor a esta mujer cuando dice, ni yo te condeno? ¿Por qué la mujer no sería condenada? Si cometió un pecado grave, ¿no? Es que ya la había perdonado. Y cuando Dios perdona y limpia, ¿qué es la persona? La persona es santa. Pero no nada más le dijo, ok, ni yo te condeno, sino dice, vete y no peques más. Es decir, somos santos, pero nos dice, llamados a ser santos. Eres santo, pero pues compórtate conforme a la santidad que yo te doy, ¿no? Entonces, seguro que hubo un cambio de pensamiento en esta mujer, ¿no? Cualquier cosa que hubiera dominado su comportamiento, pues el Señor lo transformó. Pero dijo, no peques más. De ahora en adelante,
no tengo nada en contra de ti. Eres santa a mis ojos, por lo tanto actúa como tal. En Colosenses, por ejemplo, Pablo dice en el capítulo 3, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ok, como que las primeras cosas de la lista las sabemos, ¿no? Es cosa que escandaliza, que es obvio que no debemos hacer. Pero ¿quién? Decía un pastor, yo he escuchado todo tipo de confesiones de hermanos en arrepentimiento, pero hay un solo pecado del que yo no he oído a nadie arrepentirse. Es del pecado de la avaricia. ¿Sí? Entonces, hermano, ser avaro también es un pecado. Ser codo es un pecado. Cuando ves tú la necesidad de un hermano y no haces nada por él, ¿qué es eso? Es avaricia, hermano. Es pecado. La avaricia es atesorar, es quedarte tú con absolutamente todo cuando sabes que tienes para bendecir a otra persona. De hecho, hermano, en el principio, en los primeros siglos de la iglesia, yo lo he mencionado en algunas ocasiones, hay una crónica allí de un gobernador que le manda una carta a un superior, y le dice: yo no sé por qué la gente insiste en seguir reportando a los cristianos, porque había una ley en el principio en el que podías acusar a cualquier cristiano y lo agarraban de cualquier cosa. Pero a la gente, como realmente les estorbaba mucho la cuestión de que el cristianismo les quitaba sus negocios de los ídolos y les truncaba muchas cosas de sus pecados, entonces lo reportaban por cualquier cosa. Entonces este gobernador decía a su superior: no sé por qué la gente insiste en mandar a los cristianos a la cárcel. Si son personas de bien, que cumplen con sus impuestos y que además, hasta si no tienen dinero, ayunan 2 veces a la semana para darle de comer a alguien que no tiene nada. O sea, para que veas, hermano, que realmente no puedes decir: no, pues es que si no, me voy a quedar sin los tacos del domingo. O no, es que no voy a poder pagar Netflix, no voy a poder pagar esto. Hermano, ellos, te digo, ayunaban 2 veces, 2 días a la semana, y con eso que ayunaban lo daban a los demás que necesitaban. Eso es algo impresionante, hermano. Eso no es otra cosa más que la gracia de Dios en uno y la ausencia total de avaricia. Santidad, hermano. Por eso se nos llama santos, nada más que necesitamos parecer. También nos dice en Colosenses 3:3: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Somos santos. Y ya que entramos en una relación única, especial, con Cristo, con el Padre, con el Espíritu Santo, ya esas cosas ya no tienen parte contigo. En Colosenses 3, versículo 9, dice aquí el apóstol Pablo también: no se mientan unos a otros, porque ya se despojaron del antiguo ser humano que eran y del mal que hacían. Es decir, vuelve a repetir: ustedes ya son santos, compórtense como tal. Dice el versículo 10: ustedes se han revestido de una nueva forma de ser. Dios los está haciendo nuevos a imagen de aquel que los creó, hasta que lleguen al pleno conocimiento de Él. Y bueno, la razón por la que no debes mentir es porque es inconsciente, o no eres consciente de lo que realmente eres.
Pero lo que debes saber es que eres, a ver, díganlo todos juntos. Se oyeron más acá, a ver los de acá. Ah, mira, ya les ganaron acá los hermanos. Entonces el nuevo hombre, hermano, es conformado a imagen de Cristo. Eres santo ante Dios. Y tú puedes gobernar tu vida de esa manera. La puedes, hermano. Hermano, si Dios le dijo a Caín, cuando Caín estaba enfurecido, le dijo: oye, Caín, el pecado aquí está a la puerta. No dejes que el pensamiento te domine. Pero le dice el Señor: pero tú puedes dominarlo. ¿A quién le dijo Dios? A Caín. ¿Y Caín era un creyente? ¿Cómo saben que no era un creyente? Pues mató a su hermano. Entonces Dios le dijo a Caín: tú puedes dominarlo. ¿Y Caín podía haberlo dominado o no? Ahora un cristiano puede dominarlo. Ahora dile a tu hermano que está ahí a tu lado: tú puedes dominarlo. Tú puedes dominar. Si dominas bien, padre, el balón. Así es como debes actuar, como eres. Así como el Señor te hizo una nueva criatura. ¿Cuántos son una nueva criatura? Ok, entonces ¿por qué seamos cosas de la vieja criatura? Porque no estamos conscientes realmente de que somos una nueva criatura. Bueno, esta es una presentación divina, hermano, de por qué debería ser cristiano en lugar de no serlo. Para aquellos que están en duda y para aquellos que les hace falta entrar dentro, hermano, necesitas saber tú, cristiano, que tú eres santo. Y amigo que aún no tiene al Señor, tú puedes ser santos en Cristo. Hay unas razones, hermano, por la cual uno debería ser santo. Y las razones que nosotros los cristianos deberíamos entender para actuar de acuerdo a nuestra santidad. Y esas razones, hermanos, por las cuales son beneficios de la santidad, son dividendos de la santidad, son fruto de la santidad que nosotros acarreamos para nosotros. Hay bendiciones y hay, hermano, al menos 3 dimensiones para esto. Y vamos a verlo a medida que avanzamos en el verso, ¿verdad? Son cosas simples en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Los beneficios de ser santo, hermano, abarcan todos los periodos de la vida: el pasado, el presente y el futuro. Y en el pasado, hermano, al menos los que somos cristianos, hay gracia, ¿sí? Por el momento, en el presente hay regalos, hay dones, y en el futuro hay garantías. Repito, en el pasado, gracia; en el presente, bendiciones, regalos; y en el futuro, garantías. Todo se reduce a que se perdona tu pasado, se cuida tu presente y se garantiza tu futuro. Nadie te podría ofrecer una oferta más grande que esa, hermano. Son las mejores garantías que existen, ¿sí? Porque se encarga de todos los errores del pasado, te da todo lo que necesitas para vivir en el presente y se asegura absolutamente tu futuro. Eso es lo que ofrece el cristianismo. Si quieres todo eso, lo único que necesitas es que seas un santo. Y la pregunta es: ¿cómo puedo ser un santo?
No es por ser canonizado, no, sino por creer en el Señor Jesucristo. Y de eso es de lo que vamos a hablar, ¿no? Pero antes que nada, vamos a ver el concepto de gracia. Gracia, hermano, es lo que trata con el pasado, ¿sí? Es el beneficio que obtuvimos nosotros de creer en el Señor Jesucristo. Dice el versículo 4 ahí en 1 Corintios 1: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús. Es decir, cuando tú crees en el Señor Jesucristo, nos ha sido dada ¿qué? Gracia, ¿sí? El primer beneficio de ser santo es la gracia, y se nos fue dada por Cristo. La idea, hermano, es de que algún tiempo en el pasado, en un punto de tu vida, de tu historia, se te dio gracia. ¿Cuándo ocurrió? Dice el versículo 6: así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, es decir, en el pasado, ¿verdad? La salvación, ¿cuándo se te dio? En el pasado. La gracia se te dio en el pasado. Algo sucedió ese día, un momento en el tiempo, en tu vida, entonces allí es en donde se confirma el testimonio de Cristo en tu vida. Ese es el primer beneficio de ser santo. ¿Qué recibiste? Gracia. Se hizo tuya la gracia. ¿De quién es la gracia? Mía. Es mía. Ese es el primer beneficio alto que el Señor nos dio. Te convertiste en un santo, aunque no lo creas. Te convertiste en un santo, fuiste salvo, recibiste la bendición. Y Pablo está diciendo ahí: le doy gracias al Señor porque ustedes recibieron la gracia en Cristo Jesús. ¿Verdad? Estar en Cristo, hermano, es estar apropiado de esto en Cristo, apropiado por la fe de la gracia en Cristo. ¿Y qué es la gracia, hermano? Siempre hemos hablado de gracia, y yo creo que todos y cada uno de nosotros sabemos cuál es el significado de gracia. A ver, hermanos, ¿cuál es el significado de gracia? ¿Cómo? Regalo o favor inmerecido. Bueno, eso es exactamente lo que significa. Favor inmerecido. Bondad inmerecida. Una bondad inmerecida es de que recibimos, que no es por la recompensa. Es una bondad magnánima, es decir, tú te portaste mal y así la recibiste. No trabajaste para ello y así lo recibiste. La salvación, hermano, es por gracia. No hay gracia que pueda existir junto con culpa, ¿sí? Ese es el primer punto de la gracia. La culpa humana no puede existir junto con la gracia. No pueden vivir, no conviven la gracia y la culpa. Porque la gracia, hermano, lo que trae es un alivio de la culpa. El Señor dice: yo soy misericordioso y te doy la salvación. Pero si te equivocas así de poquito, vas a ver. ¿Así fue, dijo el Señor? ¿No? Entonces, ¿qué es? Eso no es bondadoso. Eso es como que agarrarte y de repente amenazarte para que no hagas algo. Eso no es un regalo, es como si te dieran un carro, ¿no? Digo, los papás a lo mejor sí hacen eso. Si le haces un rayón te lo quito. Pero ¿tú crees que Dios va a hacer eso, hermano? No. Es más, una persona que te da un amigo, que te da un regalo, te dice: bueno, aquí está, cuídate, pero si no lo cuidas, te retiro lo que te regalé. Jamás nadie hace eso por un regalo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los cristianos piensan de repente
que si el Señor te dio la salvación, tienes que hacer cosas para mantenerla. Eso no es gracia, hermano. ¿Por qué hay tantos cristianos que viven con miedo? Pues porque no entienden cuál es la gracia del Señor. Es decir, ya me convertí, Señor, gracias por darme este favor inmerecido, ahora me voy a portar bien. La cosa es esta: ¿quién ahorita, si el Señor viniera por su iglesia, se fuera con Él? Ahora, si por los pecados que cometemos nos quedamos, dígame, ¿quién se va a ir al cielo? Si ahorita, hermano, nos cayera una piedra, otra lisa del volcán que lanzó y aquí nos cae, ¿no? Si fuera por mantener nuestra salvación, nos fuéramos al cielo, hermano. Levante su mano, glorioso hermano, glorificado ángel del cielo, ¿no? No. Nada más acuérdate cómo apuraste a tu esposa y a tus hijos ahorita que venías a la iglesia. Ya está haciendo tarde, y ahí le pisas, ¿eh? Es común, ¿no? Todo el mundo se ríe de eso. La cosa es que, ay, sí, Señor, gloria a Dios, ¿no? Bueno, pues aquí pedimos perdón al Señor antes de cantar, ¿no? Porque imagínate, hermano, si estuviéramos en el Sinaí. ¿Se acuerdan del monte Sinaí? No, le dice que nadie pase porque si no, una lanza. Nadie pasaba a la presencia del Señor y nosotros tenemos la puerta abierta a la presencia del Señor. ¿Qué pasaría, hermano, si la ira del Señor se prende por el pecado, ¿no? ¿Qué pasaría? Señor, digno eres tú. El fuego consumiría absolutamente todo, ¿no? No, hermano. La gracia no puede convivir junto con la culpa. Es decir, la gracia es gracia. Se te dio la salvación. La tienes, hermano. ¿Sí se entiende eso? Logramos comprender la magnitud de lo que es la gracia del Señor. Repito, quien dice que no peca, le hace a Dios mentiroso. Ahora, hermano, ¿tú piensas que vas a dejar de pecar absolutamente en una hora? ¿En 2 horas, 2 días, 3, una semana, 2, un mes, 3 meses? Digo, ay, sabemos que tenemos 30 años en el Evangelio y no hemos llegado a ser nivel ángel, ¿verdad? No hemos llegado ni por un poco, hermano. Mentiríamos y seríamos hipócritas fariseos si dijéramos eso. Pero la gente piensa, con un pecado no me voy a ir al cielo. Bueno, pues confesémonos ahorita, porque si nos atropella el tren en un momento, nos vamos al infierno. ¿Qué tipo de sacrificio hizo el Señor Jesucristo? Tan endeble. No es así, hermano. Eso no es bondadoso. Por eso un cristiano no debe tener miedo. Debe tener miedo, sí, por supuesto. O sea, el Señor no va a dejar sin disciplina, eso estamos de acuerdo. Como un papá que es bueno, no va a dejar sin disciplina a sus hijos. Eso no lo olvides. Si tú eres hijo de Dios, Él no va a tener al injusto por justo. Y el Señor nos va a enseñar por amor, para limitarnos, ¿sí?
para encarrilarnos en el camino. El Señor sí que va a hacer cosas en tu vida para que cambies de rumbo, del rumbo del que estamos manejándonos de una manera incorrecta. El Señor es bueno. Aún así, hermanos, su gracia se manifiesta en la disciplina y en el castigo para sus hijos, ¿verdad? Pero una cosa es esa y la otra cosa es miedo de perder algo que nos ha sido regalado. Ahora, hermano, la gracia se tiene que remunerar. Es decir, bueno, es que como ya me recibí la gracia, entonces tengo que aportar para no perderme en mi salvación. Es como si, ¿cuántos han recibido el regalo más hermoso que les han regalado por ahí, hermano? A ver. ¿Qué ha sido lo mejor que te han regalado en alguna ocasión? ¿Cómo? ¿O no, a nadie le ha regalado nada acá? Un reloj. Ok, muy bien. Un reloj. ¿Cómo? Un carro, mira. Un auto. Una cosa más. Un anillo. Una Biblia, ok. Una Biblia, un auto y un reloj. Entonces yo recibí una Biblia y le digo al que me la dio, no, es que está bien cara. Espérate, mira, déjate, saco unos 500 pesos. O al que le regaló el auto, al que le regaló el reloj. No, espérate. No, mira, voy a trabajar para pagarte. ¿Tú crees cómo se sentiría la persona que te está regalando el regalo? O sea, ¿qué onda con eso? O sea, te lo estoy dando porque te amo. Y tú me lo quieres pagar, pues ¿qué tipo de...? No es así, hermano. La gracia no es esa. Gracia es favor merecido. ¿Es un favor pagado? No, ¿verdad? No es un favor pagado, hermano. No lo es. Romanos 3, 25 y 26 dice, al cual Dios ha puesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cuándo? En este tiempo, en el pasado y en este tiempo. ¿Sí? La justicia de Dios. Ahora, ese regalo se te dio, ese perdón, hermano, se te dio así nada más porque Dios dijo, pues vamos a perdonar al que quiera. ¿Así? ¿Qué es lo que hizo Dios? O sea, alguien pagó. Alguien pagó. ¿Quién pagó? ¿El castigo se cumplió? ¿En quién? Alguien pagó, hermano. Por eso esa gracia no es nada más así porque se te quiso dar, sino porque alguien pagó. ¿Y con qué pagó? Con su vida, con su sangre, hermano. Entonces podemos tomar la gracia del Señor como algo endeble, que se puede perder así nada más, o por algo que yo tengo que hacer. Ahora, ¿cómo pagas tú la vida de Cristo? ¿Cómo pagarías tú, hermano, la vida de Cristo, el precio de la gracia? Dime. ¿Impagable? Impagable, hermano. Entonces la cruz, hermano, paga la culpa
paga la pena por todos los pecados. Y como Dios en el Señor Jesucristo pagó la deuda, entonces ya no hay deudas con Dios. Entonces es que Dios sí puede decir, ok, ya pagaron, yo soy misericordioso. El Señor Jesús dijo, yo me entrego. Recibiste la gracia, ¿y en dónde está la culpa? Clavada en la cruz. Mira, hermano, una cosa es sentir cuando el Espíritu Santo te redarguye de algo, ¿verdad? Y está bien. Pero una cosa es ese sentimiento que lo agarras y lo tienes aquí, te sigues azotando y azotando. En vez de cambiar eso, te sigues azotando. Y yo esto, y yo... No, la cosa no es así. La culpa no va con la gracia. Hiciste algo horrible que a lo mejor no podrías decirle a todo mundo. Pero ¿cuál fue el precio de ese pecado? Cristo. ¿Y la sangre de Cristo es suficiente o no es suficiente para cubrir ese pecado? Sí. Y también quita la culpa. ¿Por qué? Porque te dice, tú eres santo. Y después de eso te dice, no peques más. Llamado a ser santo, ¿sí? Entonces necesitamos entender la gracia como es. No podemos nada más entenderla mentalmente o teológicamente. Necesitamos entenderla prácticamente. Gracia significa no hay culpa. Te perdono, seré bondadoso contigo. Sé que no te lo mereces, sé que no puedes ganártelo. Está bien, la gracia es gracia, hermano. Entonces, ¿cuántos de los pecados de un hombre pueden ser perdonados? Todos. Y aún en la cruz el Señor estaba al lado de dos terroristas crucificados. Y uno de ellos, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria. Y él dijo, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Entonces debemos estar agradecidos con Él por esta gracia que nos ha perdonado nuestros pecados, que te mantiene absolutamente libre de culpa ante Dios por el resto de tu eternidad. Y si no eres cristiano, eso es lo que Dios hace. Limpiarte de tus pecados y hacerte un santo. No un santurrón, un santo. Un santo santo. No es así como que una ganga, hermano. O sea, que nada más por creer en el Señor Jesucristo, tú puedas hacerlo. Hay muchas cosas en la mente que estorban a una persona para entregar su vida al Señor, pero hermano, lo que Dios ofrece es muchísimo más valioso que lo que tú puedas perder. Entonces, la gracia no puede existir con la culpa. Entonces, anótalo. Cuando Dios te salvó, quitó toda tu culpa, todo pecado, perdonó todas tus ofensas por amor de su nombre. Todas ellas, hermano, la gracia reina en tu vida. Amén.